Seguimos avanzando en Doctor en Casa. Vamos a hablar ahora junto a una fundación de temas muy interesantes, la Fundación Ovo Chile. Está con nosotros Carolina González, matrona y directora. Gracias, Caro, por estar hoy día con nosotros en el programa. Y María José Marchant, que nos acompaña. María José, ¿cómo estás? Súper bien. Súper bien, perfectísimo. Oye, para entender un poquito más, ¿qué es Fundación Ovo? Para que nos puedas explicar, Caro. Bueno, Fundación Ovo es una pasión que llevo por dentro primero que todo. La Fundación Ovo trabaja como observatorio de violencia obstétrica desde hace ya más de 10 años en investigación, en incidencia pública, realizando estudios y atención a pacientes directos en el contexto de violencia obstétrica, pero hoy sin duda ampliando también a violencia gineco-obstétrica. ¿Qué es violencia obstétrica? ¿Cómo la definimos? Mira, ha sido un tema súper difícil de plantear en el mundo porque la mayoría de los profesionales cree que esto es casi concretamente como pegarle a la paciente o insultar a la paciente. Y la verdad es que principalmente hablamos del respeto de los derechos humanos y a los derechos reproductivos y sexuales de la usuaria en el proceso de atención ginecológica y obstétrica. Correcto. Si podemos ilustrar casos o qué es lo que se acostumbra a ver, digamos. Mira, yo creo que lo más emblemático que hay hoy en día es la alta tasa de cesárea indiscriminada. Chile se sitúa en el segundo lugar de los países de la OCDE de la tasa de cesárea. Segundo, fíjate. Hoy día más de la mitad de los chilenos nace por cesárea y eso no quiere decir que están las mujeres enfermas que no pueden parir. Habla obviamente de una situación en que las instituciones les resulta llamativa la cesárea, tomándose desde el miedo materno, que obviamente los medios de comunicación no siempre informan de manera muy positiva el parto, pero también desde el beneficio económico y de agenda de los profesionales de salud médico-matronas. Entonces eso ha dado pie a que se opere más de la cuenta, manejando la información. Obviamente la asimetría de información es súper relevante en la decisión de la usuaria. La usuaria no es médico, no es matrona, no tiene cómo saber realmente si lo que me dices es real. María José, ¿y tú cuéntanos un poquito de tu experiencia, de tu caso? Ya, yo tengo 2 experiencias. ¿2 experiencias allá? Sí, yo creo que por eso estoy acá. A ver, mi primer parto fue fuera de Santiago, ¿okay? Y tal como decía Carolina, yo creo que como muchas usuarias, como muchas futuras mamás, creemos que todo es normal. Por lo tanto, yo me dejé llevar a través de un proceso que partió con un riesgo de parto prematuro, como a las 33 semanas. Yeah. De ahí en adelante, hasta después de haber nacido mi hija, pasaron muchas cosas que yo nunca supe que eran violencia obstétrica hasta que lo leí, hasta que me informé. De hecho, creo que fue un post de la Universidad de Chile que decía, si tú has sufrido, y era un listado de cosas, y aparecían, me muero a darme cuenta de la cantidad de cosas que yo había sufrido. Desinformación, por ejemplo, para poder mantener a mi hija en mi guatita y que no naciera, me pusieron una cantidad de remedios y de medicamentos que después yo supe que no eran en absoluto necesarios. Me dejaron hospitalizada por 21 días, cuando después supe que tampoco era necesario. Al momento del parto se me trató muy mal porque nunca lo supe bien, pero me agarró muy mal la anestesia, en el sentido de que yo me desmayaba, yo sentía que me desmayaba, me iba negro, y yo les decía, me desmayo, y en vez de preguntarme, cuidarme, protegerme, me gritaban y me decían, ¿cómo te vas a estar desmayando? Y era un nivel de confusión terrible. Terrible, claro. Y bueno, quizás algunos otros detalles, pero para mí después todo cerró el día en que, por una mala fuerza, se me rompió un punto de la episiotomía en casa, a la cual mi matrona no le dio mayor importancia, a pesar de que yo sangraba mucho. Que también esa es otra forma de violencia, esa duda. ¿Estás segura que no es la sangre normal que deberías botar? Claro. Y yo con un dolor que no había sentido en mi vida, habiendo sentido cómo explotaba ese punto, bueno, no le dieron la importancia, y cuando finalmente mi doctora me la quiso suturar, lo hizo sin anestesia porque estaba apurada. Miró el reloj y como no me agarraba la anestesia, fue como,
aguántate. Pero espérate, ¿te puso anestesia? Me trató de poner, pero no tomó la lidocaína. No tomó la lidocaína. Y llegó un punto en que, literal, miró el reloj y dijo, aguántate. Y me puso 4 puntos, creo. Wow, claro, son historias y yo creo que tú... Hay miles. Claro, hay muchas más, o sea, tenía muchas más. Porque ahí vemos, por ejemplo, que no se maltrató físicamente, nadie le pegó, nadie le insultó, Claro. pero es súper frecuente encontrar sutura vaginal sin anestesia. Y te dicen, aguántate un poquito, apriétale la mano a la matrona, a otra persona, a tu pareja. O sea, tenemos consideración que los hombres para hacerse vasectomía hoy día los sedan. Y una mujer le suturan la vagina sin anestesia. Entonces, cuando hablamos de violencia obstétrica, hablamos de invisibilizar las necesidades de la mujer y sus derechos. Ahora estamos hablando de lidocaína. O sea, es algo Sí. que está en todos los centros médicos de urgencia clínicos de todo Chile. O sea, no es... Claro, y aparte la lidocaína toma rápido, si no, bueno, la pasaremos a un pabellón, la bloquearemos obvio, con una espinal, pero exacto, no puede ser que la exacto. solución sea aguántate. ¿Cómo nace esto? ¿De dónde ¿La parte? violencia? No, de la fundación. ¿Dónde hiciste clic y dijiste, O sea, para mí, yo no soy la fundadora. ¿Tuvieron alguna experiencia Sí. de reclamos que le llegaban de repente a las Sí. mismas pacientes? La fundación está conformada no solo por matrones, Ya. sino también por antropólogas médicas, abogadas, kinesiólogas, y entre todos hemos vivido desde ser espectador, desde ser cómplices o víctimas. En mi caso puntual, yo viví la violencia obstétrica como alumna, siendo presionada por mi docente a hacer lo que no tenía sentido, ¿no? Correcto. Tienes que aprender, tienes que cortarle la vulva a la mujer y si no tiene anestesia, bueno, toma la tijera y hazlo igual, hacer cristeles, hacer un montón de cosas que es lo que hay que hacer, porque básicamente cuando tú estás en un espacio académico, uno ve muchas cosas que no deberían pasar. Por ejemplo, cuando tú estás ahí en preparto y un médico elige a ese paciente para que el becado aprenda o el interno, le van a hacer un forceps sin necesidad, una episiotomía sin necesidad, una revisión instrumental sin necesidad, y tú decís, esa paciente era fisiológica, ¿por qué tiene que aprender? Porque claro, exactamente. ¿Cómo se canaliza, para que usted que esté en la casa esté atenta a esto, cómo se canaliza entonces esta ayuda? Si tenemos hoy día una mujer que está en la casa, que está empezando a entender esto, uno, ¿dónde puede, mira, Carol, dónde puede informarse más? Y después, ¿cómo canaliza la ayuda? Hoy día lo bueno es que los conceptos de violencia ginecobstétrica están cada vez más presentes en redes sociales y en medios. Pero como dice María José, muchas veces toma muchos años realmente tomar contacto con la información y darte cuenta que la vivencia no correspondía. Cuando logras concientizarte de eso, obviamente nosotros como OVO tenemos canales de información, redes sociales para nosotros es súper importante y siempre ponemos información en la palestra para que las usuarias comprendan. Y también los ayudamos en generar el reclamo, que es una instancia que muchas veces es sanadora. O sea, una usuaria que vivió esto, si bien la María José no lo hizo, pero en algún momento poner el reclamo de, mira, este daño ocurrió, porque las instituciones no siempre están conscientes de que Claro. eso pasó, ¿no? Yo, ¿qué veo como institución? Hay una usuaria sana, un egreso hospitalario con una diada sana y viva, pero no vemos lo detrás, ¿no? Por ejemplo, hoy día hablábamos sobre el dolor en la actividad sexual por meses o años después de una episiotomía. Eso para un egreso hospitalario salió la usuaria bien, viva, pero nadie habla de su vida sexual. Claro, exactamente. Oye, tremendo tema. Me gustaría profundizar más, María José, en tu testimonio y en lo que le puedes transmitir a las personas que están viendo el programa, mujeres que están viendo el programa hoy día y que necesitan alguien como tú que diga, mira, esto me pasó y cuál es tu recomendación para aquellas mujeres que... Yo no vengo necesariamente de un mundo muy ajeno a la medicina, a la información. Claro. De hecho, yo no podría decir que soy una persona, no sé, que no tenía los recursos para saber ciertas cosas. De acuerdo. Los tenía. De acuerdo. Y con mayor razón ahora, ¿no es cierto? Sí. Pero aún así, hay ciertos temas, ciertos asuntos. De hecho, ahora, mientras hablaba Carolina, yo pensaba en otro tipo de violencias que uno también vive o vivió. Estoy pensando en la primera vez que mi ginecólogo me preguntó si había tenido relaciones sexuales frente a mi mamá. Y que es algo tan quizá
no sé si rutinario, pero cuando yo tuve la oportunidad de preguntarle a él como, ¿por qué me hizo esa pregunta frente a mi mamá? Me dijo, bueno, porque si no, no hubieses venido con ella, como si yo hubiese tenido a mis, no sé, 15 años, otra opción que no ir con mi mamá. De ahí hacia arriba, entonces, bueno, la verdad es que creo que mi experiencia, lo que me hace pensar o creer es que si esto me pasó a mí, alguien que tiene estudios, que tiene conocimiento, quizás qué le está pasando a otras personas. Claro. De hecho, me duele, yo también trabajo con temas de derechos humanos, entonces me duele pensar en eso, por eso te decía que es difícil el que me interpeles así, porque yo digo, bueno, ¿cómo hacerlo si no es como entrando a ciertos temas que si uno no es mamá no entra, no se cuestiona? Yo nunca me lo cuestioné antes. Falta quizá, en base a lo que tú dices, María José, porque tú hablas del tema de educación, nos falta educar. Absolutamente. Nos falta educar a las niñas, a las mujeres, a las chicas, ¿no? De cuál es el rayado cancha, es decir, de qué no tengo que aceptar, más que qué tengo que aceptar. O sea, ¿dónde está el rayado cancha? ¿Qué no tengo que aceptar? O sea, empoderarte para decir, no pues, pare aquí, o sea, esto no corresponde, ¿te fijáis? Yo creo que nos falta ahí un poquito cara educación, ¿no? Sí. Y de no sentir que los profesionales de salud te hacen un favor por atenderte. Total. Nosotros, claro, sé que puede sonar súper raro, pero finalmente eres cliente de este sistema. Y así como nos tratan bien en un restaurante, en un hotel, donde sea, merecemos más aún mejor trato, porque aquí estamos rayando en la dignidad de las personas, los derechos humanos de las personas, y la población más sujeta a vivir violencia es la población migrante, los menores de edad, y la población de escasos recursos o de escasa educación, que es el polo más afectado por vivir experiencias violentas. Ahora si uno mira el caso de los ginecobstétricos y ve otros casos de otras áreas de la medicina, otras áreas de la salud, brutal. La deshumanización es transversal. O sea, podríamos decir que hay una deshumanización transversal. Y lo que hoy día se necesita, ¿te fijáis? Siento yo, es justamente crear fuertes vocaciones en las carreras de la salud de personas que estén no por el flujo que va a llegar, no por la plata que van a, no por una profesión más, un estatus, sino por el compromiso que significa vestir un delantal blanco y estar en un hospital. Sí. Entonces, yo creo que también nos falta, hay tantas universidades, hay universidades muy buenas, gente muy buena, muy capaz y todo, pero que esa vocación de servicio sea la impronta del profesional que sea y donde esté, ¿te fijáis? De hecho, nosotros todos los profesionales de salud tenemos ramos de ética, pero la ética debería estar al principio y al final. Cuando uno egresa, el ramo de ética es lo más importante en el ejercicio de nuestra profesión. Es más, debiese ser considerada la ética en el transcurso profesional. Además, una capacitación continua. Continua. Es decir, y debíamos tener evaluaciones de la ética de los profesionales. Es decir, y también penalización de alguna manera. Usted tiene el cartón, perfecto. Mire, usted sigue siendo médico, pero ¿cómo está la ética? Sí. ¿Ha tenido reclamo? Porque si no, ¿quién te fiscaliza? Sí. ¿Quién te dice, oiga, ¿sabe qué? No, pues, compadre. No, usted, pare aquí, pues usted... Opera muy bien, pero... Mira, hasta los cuerpos sin vida en el médico legal, en todos estos lugares, las funerarias, se tratan con mucho respeto. Dignamente. Y dignamente, a pesar que la persona no está con vida y tú podrías decir, lo muevo de tal manera. O sea, la dignidad traspasa la vida, ¿no? Total. Ahora, en una conversación del año pasado con la presidenta actual del Colegio Médico, ella me decía que siente de alguna manera un poquito de envidia de cuán avanzado está el concepto de violencia en la sociedad en cuanto a la ginecobstetricia, cuando hablamos de otras especialidades, de la pediatría, de los adultos mayores, de psiquiatría, de la urgencia, en otras especialidades no se habla del trato violento. En ese sentido, llevamos como la batuta de nuestra área especialista hablar de esto y que la gente lo sepa. Correcto. Pero la violencia en el trato a los pacientes es transversal a toda la medicina. A toda la medicina. Caro, si nos pudieses dejar alguna referencia, página web, Instagram, para que las mujeres y las personas que están viendo hoy el programa puedan consultarle y puedan empoderarse más. Claro, nosotros estamos en Instagram, en Fundación de OVO Chile,
Y también nos pueden encontrar en la página web www.ovochile.cl. Ahí Perfecto. siempre estamos publicando notas, estudios, estamos en el Senado, estamos con los diputados, estamos realizando intervención a nuestras usuarias. También tenemos algunos programas gratuitos de ayuda a mujeres que han tenido experiencias traumáticas. O sea, estamos constantemente ayudando a la población y necesitamos su aporte. Eso es importante. También funcionamos con el aporte monetario de gente que quiere ayudarnos a seguir adelante y apoyar a más mujeres. Buenísimo. Oye, muy agradecido, María José, que hayas estado acá en el programa. Mucha fuerza y gracias por comentarnos todo lo que nos comentaste. Sin lugar a dudas, de mucha ayuda para las mujeres que hoy día están viendo y escuchando el programa. Sí, sí. Y claro, felicitaciones a ti y al grupo, que me dices que es un equipo, así que a todo el equipo de personas que trabajan ahí. Psicólogas, equipos A todas las enormes. chicas que trabajan ahí, muchísimas Muchas gracias y gracias por la felicitaciones invitación. por la iniciativa, ¿no? Muchas gracias. Y nosotros seguimos avanzando con más Doctor en Casa. Recuerde que estamos en vivo y en directo www.doctorencasatv.com y también en nuestro canal de YouTube. Hacemos la pausa y regresamos junto a ustedes.